Tengan todos muy buenos días, mis hermanos. Extiendo un fraternal saludo a todos aquellos que nos acompañan en esta mañana a través de esta transmisión de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia. Que la gracia de nuestro buen Dios sea acompañándolos en este día especial en el que adoramos a Dios y damos gracias por este tiempo. Un tiempo un poco difícil para la Iglesia, pero agradecido, ya que aún en él podemos ver su mano y su misericordia. Así que animo al pueblo de Dios a que sigamos elevando oración por aquellos que vienen presentando aflicciones, quebrantos de salud o cualquier otro tipo de dificultad proveniente de esta pandemia que estamos viviendo. Dando gracias también al Señor porque nos permite gozar de este espacio en el cual exaltamos y adoramos al Señor, pidiéndole que nada ocupe más nuestra atención que el rendirle gloria a Él. Bien, vamos a iniciar este tiempo leyendo un texto bíblico. Posterior a este vamos a estar entonando himnos de adoración. Entonces, iniciemos leyendo un texto. Le pido que se dirija por favor a Isaías capítulo 25, versículo 1. Isaías capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Bien, mis hermanos, haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, vamos a adorar el nombre del Señor a través de la palabra cantada, así que los invito a entonar himnos de adoración. A través de este medio vamos a estar colocando la letra de los himnos, así que le pido que nos acompañen. Iniciemos entonces, mis hermanos, este tiempo entonando el himno 352. Himno 352. Ya pertenezco a Cristo. Cantemos al Señor. Continuamos entonando el himno número 12. Himno número 12. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya,
Con el himno 152. Himno 152. Este himno que nos recuerda que Cristo es esa roca sólida sobre la cual reposamos y que no importa que venga tempestad, viento o cualquier cosa que pueda golpearnos, no vamos a caer porque estamos sobre la roca, estamos protegidos en Cristo. Entonemos el himno 152, Jesús es la roca. Con el himno 209, himno 209, manos cariñosas, himno 209. Llevaron
199, himno 199, en la vergonzosa cruz. Himno que nos recuerde ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Himno 199. Terminemos con el himno 325. Himno 325. En el monte Calvario.
damos gracias por ese amor que has tenido con tu pueblo. Gracias, Señor, por ese cuidado que nos extiendes, aun siendo nosotros pecadores y no merecedores de él. Te damos gracias, Señor, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste para salvar al más vil pecador. Oh Señor, ayúdanos a valorar ese sacrificio y permite, Señor, atesorar en nuestro corazón ese deseo de no querer hacer otra cosa que adorarte y glorificarte por el resto de nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana vamos a estar tratando un sermón en el cual vamos a meditar un poco sobre un texto ubicado en el Evangelio de Marcos, por lo cual le pido que se dirija hasta allá. Vamos a estar leyendo este texto en el cual nos vamos a basar. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Dice la palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Una de las grandes preguntas a la cual nos enfrentamos en el cristianismo es: ¿quién es Jesús y qué fue lo que él hizo? Y esta representa una gran pregunta a la cual no podemos evadir ni responder a la ligera, ya que la respuesta que demos va a representar todo lo que somos, va a mostrar qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál es la base de nuestra fe. Algo que vamos a encontrar en el contexto, unos versículos atrás de este texto el cual acabamos de leer, es que Jesús lanza esta pregunta. En Marcos capítulo 8, versículos 27 y 29, dicen: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. El Señor Jesucristo pregunta de una forma general: ¿qué dicen los hombres de él? ¿Quién dicen que es él? A lo cual los discípulos responden, y note con qué personajes es confundido Jesús: con Juan el Bautista, con Elías o alguno de los profetas. Y mi hermano, para cualquiera de nosotros debe ser un honor que se nos compare o que se nos confunda con estos personajes, pero para Jesús no. Recordemos las palabras de Juan el Bautista cuando le preguntaron quién era y por qué bautizaba. En Juan capítulo 1, versículos 25 al 27, dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan manifiesta que no es digno de desatar la correa del calzado de este que vendrá. Y esta es la razón por la cual no debemos comparar a Jesús con estos hombres, ya que estos, Juan y Elías, son considerados precursores del Mesías. Así que si confunden a Jesús con estos hombres, estamos afirmando que Jesús simplemente es un precursor más. Estamos negando su naturaleza mesiánica y estamos a la espera de que llegue el Mesías. Pero todo esto no es más que un simple preámbulo para la pregunta que hace después, ya de una forma particular, a sus discípulos. En el versículo 29, cuando nos dice: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Jesús hace la misma pregunta, pero ya de una forma particular y no general. Preguntan: ¿quién dicen ustedes que soy yo?
A lo cual Pedro responde, tú eres el Cristo. En Mateo encontramos esta respuesta un poco más completa. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 17. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo traduce Mesías, que significa el ungido. De manera que Pedro lo que está diciendo es que Jesús es ese personaje ungido, es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, aquella simiente prometida en el huerto del Edén que aplastará la cabeza de la serpiente. Pedro no lo muestra como un hombre normal, dice es el Hijo de Dios, exalta la doble naturaleza de Cristo. Esto es Jesús para Pedro, quien habló por los discípulos. Ahora yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Piensas lo mismo que Pedro? ¿Para ti Jesús es eso? Y es muy importante cómo pasa de una pregunta general a una particular. Así que la pregunta va dirigida de una forma personal a ti. Para ti, ¿quién es Jesús? No te está preguntando para tu esposa, para tus padres o para tu hermano o hermana, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Es fundamental la identidad que tú tengas de Jesús porque mire la forma en la que responde Jesús. Ante la respuesta de Pedro, Jesús lo alaba, pero no a Pedro, sino a Dios. Él le dice a Pedro que esté gozoso porque eso que acaba de reconocer, lo que acaba de decir, no se lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Y esto es, mi hermano, ya que es la única forma en la que nosotros podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador es que Dios transforme nuestro corazón y nos dé esa capacidad de creer en Él como mediador. La única forma en la que podemos reconocer a Jesús como nuestro Salvador es que Dios transforme nuestro corazón y nos dé esa capacidad de creer en Él como el mediador. Podemos afirmar entonces que si anteriormente fuimos pecadores por elección, hoy somos salvos por la sola misericordia de Dios. De esta manera, Jesús da respuesta a la primera pregunta, que ¿quién es Él? Habiendo dejado claro entonces que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y teniendo esto claro entonces, ahora pasa a hablar de lo que Él vino a hacer. Y es lo que vamos a estar viendo en este día. Quiero titular este sermón como vivir en pos de Cristo. Vivir en pos de Cristo. Y para un mayor manejo de quiero dividirlo en 3 puntos, los cuales vamos a estar tratando a lo largo de este sermón. Primero, vamos a ver 2 verdades las cuales debemos reconocer. Segundo, vamos a estar mostrando un camino que seguir. Y como tercer punto, las razones por las cuales debemos seguir a Cristo. Primero, 2 verdades que reconocer. Segundo, un camino que seguir. Y tercero, las razones por las cuales debemos seguir a Cristo. Teniendo esto claro, mis hermanos, pasemos de lleno al primer punto. 2 verdades que reconocer. En este punto vamos a estar viendo 2 verdades que debemos entender. Y la primera de ellas es que debemos reconocer lo que implica ser el Cristo. Lo que implica ser el Cristo. En el texto que hemos tomado como base, en Marcos capítulo 8, en el versículo 31 nos dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya sabemos que Jesús fue identificado como el Cristo, el Hijo del Hombre, el Mesías, aquel que había de venir a enderezar lo que el pecado había torcido. Pero ahora nos dice que Él tiene que padecer, nos dice lo que implica ser ese Mesías, que Él tiene que morir. Si nos fijamos bien, este versículo nos dice que su muerte es una necesidad. El Hijo del Hombre debe padecer, debe morir para poder llegar a hacer lo que Él vino a hacer. Es necesario que Él padeciese, que sea desechado. Su muerte en la cruz es una necesidad porque la justicia perfecta de Dios debía satisfacerse plenamente para que pudiéramos ser aceptados en su presencia.
La razón, el objetivo por el cual Dios envió a su Hijo y por el cual Cristo tuvo que morir en la cruz fue para poder otorgar salvación a todos aquellos que Él vino a salvar y que merecían el justo castigo de Dios por sus pecados. En su justicia infinita, Dios no puede pasar por alto el hecho de que somos criaturas pecadoras, que hemos violado la ley. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y todos nosotros somos pecadores, transgresores de la ley. Pero el Hijo del Hombre decidió tomar nuestro lugar. Y esa es la esencia del Evangelio. El inocente tenía que morir en una cruz. El inocente tenía que recibir la justicia de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Pero gloria a Dios que esa no es toda la historia. Vemos la obra de Cristo entonces en dos movimientos, uno descendente y uno ascendente, un camino hacia abajo y uno hacia arriba. Se resume en un camino de humillación y uno de exaltación. Así como era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera desechado y que tenía que morir, también es necesario que éste resucitara al tercer día. Querido hermano, el Señor resucitó y esto lo cambia todo. Entonces, mi hermano, nuestro Señor Jesús nos dice lo que implica ser el Cristo, la obra que tuvo que realizar como el Hijo del Hombre, y es que tenía que padecer mucho, tenía que ser desechado por todos, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. Vimos entonces lo que implica ser el Cristo, y ahora otra verdad que debemos reconocer es la oposición que hay a la obra de Cristo. Versículo 32 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro llama al Señor aparte, comienza a reconvenirle. Y esta palabra la vemos sencilla, pero es bastante fuerte. La palabra reconvenir viene del griego epitimao, así como se escucha, epitimao, que traduce imponer, reprender, amonestar, prohibir. Pedro reprende al Señor, trata de convencer e imponer a Jesús que no hiciera eso que acaba de mencionar. No podemos negar que en sus palabras había un intenso afecto hacia Jesús, a quien de ninguna manera él deseaba ver sufrir, pero también manifestaba que Pedro no comprendió ese carácter necesario de las cosas que debía realizar Cristo. Es posible que haya cierta hostilidad en las palabras de Pedro. Él sabía que ese sufrimiento de Jesús iba a ser sufrimiento también para ellos, y eso no estaba en los planes de Pedro. En ese momento Pedro no estaba dispuesto a pagar ese precio, así que no halló de otra manera que hacerlo que hacer que Cristo cambiara de padecer. Pedro no tenía en mente la obra que era necesaria que Cristo realizara, ni el objetivo de ella, así como tampoco la recompensa en un futuro, sino que estaba pensando en el aquí y ahora, en su deseo mundano, en las cosas pasajeras. Por eso reprende al Señor. ¿Cuán parecido es este cuadro, mi hermano, con lo que vivimos hoy en día? Decimos que Cristo es el Rey, que Él es el Señor, manifestamos nuestro amor por Cristo, pero cuando sus planes no encajan con los nuestros, empezamos a reprenderlo. Así es cada vez que no tenemos en cuenta esa maravillosa obra y ponemos nuestros placeres, los deseos de nuestra carne, cada vez que quitamos nuestra mirada en las cosas de arriba y la ponemos en las cosas de abajo. Cuando solo estamos preocupados por el aquí y ahora, por las necesidades materiales, por cosas pasajeras que tal vez hoy pueden dar cierto bienestar o confort, pero ya mañana no estarán, carecerán de valor alguno. Cada vez que hacemos esto, mi hermano, que nos aferramos a las cosas de este mundo, a lo pasajero, le estamos restando valor a ese sacrificio, a eso que fue necesario que Cristo hiciera. Nos oponemos a eso que Él realizó y al igual que Pedro estamos tratando de que no lo haga por nuestro placer en este mundo. El mismo que había confesado hace un momento que Jesús era el Cristo, ahora reprende al Señor y se opone rotundamente a la obra que debe realizar. Pedro reconoció a Jesús como el Cristo, pero no estaba aceptando lo que este necesariamente debía hacer. Es por esto que Cristo vuelve a donde están los discípulos y delante de ellos, por si ellos también piensan lo mismo, ahora Él reprende a Pedro. Dice el texto, pero Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. La idea que Pedro estaba tratando de poner en la mente de Jesús en ese momento es similar a la que Satanás le ofrece a Jesús en el monte en el cual fue tentado. Recordemos en Mateo capítulo 4, versículo 8 al versículo 9, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás le ofrece un reino sin cruz, toda una gloria sin experimentar ningún tipo de dolor. Pedro acaba de reconocer a Jesús como el Cristo, pero no quería que éste sufriera, que muriera. También estaba deseando que tenga un reino, pero también sin cruz, sin ningún tipo de sufrimiento. Pero la reprensión que hace Jesús le muestra a Pedro que solo hay dos maneras de hacer las cosas, de acuerdo a la mente de Dios o de acuerdo a la mente del hombre. Y estas dos se oponen completamente, son completamente contrarias. El mensaje de Pedro no era nada compasivo, era producto de Satanás. Pedro tenía un profundo afecto por el Señor, lo reconoció como el Cristo, pero este se opuso, no consideró necesario que éste padeciese y muriera. Por eso podemos afirmar que este pensamiento era proveniente de Satanás. Y es así, mis hermanos, de esta manera que podemos afirmar que toda predicación que ofrezca una corona sin cruz es un mensaje que proviene de Satanás. Decirle a una persona que puede tener una vida de prosperidad, con curso favorable en este mundo, sin presentar ningún tipo de aflicción, de sufrimiento, no es más que otra versión de este mensaje dado por Satanás. Mi hermano, no hay ninguna esperanza para el hombre, a excepción de la cruz. Siempre va a existir la oposición a la obra de Cristo, pero algo claro es que la forma en que Cristo tuvo su gloria fue a través de la cruz, y para el hombre no habrá atajos. Así que si quieres seguir a Cristo, mi hermano, debes seguir este mismo camino. Y esto me lleva al segundo punto, un camino que seguir. Ya vimos el primer punto, que son dos verdades a reconocer. Vimos lo que implicaba entonces ser el Cristo y la oposición que hay a la obra de Cristo. Ahora estamos en el segundo punto, un camino que seguir. El versículo 34 de este capítulo 8 de Marcos, en el cual estamos, nos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Después de reprender a Pedro, Jesús llama a la multitud, le pide que se acerque y les dice que todo aquel que lo quiera seguir debe cumplir con unas condiciones. Dice: niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. En vista de lo que acaba de decir, la primera cosa que dice Jesús es que debemos negarnos a nosotros mismos. Y esto implicaría dejar de pensar como los hombres y empezar a ver las cosas como las ve Dios. Esto supone romper todo vínculo que tenemos con nosotros mismos, dejar de confiar en nosotros mismos, dejar nuestros deseos, nuestros placeres y acogernos a Cristo. Al negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, estamos cediendo nuestro derecho a gobernar nuestras propias vidas para dárselo a Él. Dejamos de ser dueños de nosotros mismos, de nuestras propias vidas, para ponernos ahora a sus órdenes. Ya dejamos de pertenecernos a nosotros y ahora pertenecemos al Señor. O como lo expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y el 22, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenece. A partir del momento en el que decidimos seguir a Jesús, asumimos su señorío en nuestras vidas y que debemos negarnos a todo pensamiento o acción que esté basado en nuestro propio interés y no en su voluntad. Debemos negarnos a nosotros mismos. Pero también debemos tomar nuestra cruz. Cuando hablamos de la cruz, debemos entender que este es un instrumento que servía para ejecutar a los condenados a muerte. Antes de eso, el reo era obligado a cargar con su propia cruz hasta llegar al lugar en el que iba a ser ajusticiado.
Así que esta cruz era un símbolo de humillación, era algo vergonzoso, doloroso, era lo peor que existía, era tan terrible que los romanos no permitían que un ciudadano romano muriese de esta forma. Y con esto en mente entonces nos hace énfasis al morir a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz implica entonces morir a nuestros intereses, morir a nuestro amor propio y hacer de Cristo lo más grande, lo más importante para nosotros. Este es un paso fundamental para llegar a ser un verdadero cristiano. Y debemos recapacitar sobre lo que significa. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, cuando se predica el evangelio a los inconversos, lo que se les dice es que tienen que creer que Jesús murió por ellos en la cruz y que por su muerto ellos pueden llegar a ser salvos. Y no cabe duda de que esto es completamente cierto, pero no es toda la verdad. También necesitan saber y aceptar que Jesús dijo que cualquiera que quiera llegar a ser un cristiano tiene que negarse a sí mismo y tiene que morir a él mismo. Pablo lo expresa de la siguiente manera en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tomar la cruz implica, mi hermano, morir junto con Cristo, crucificar por completo nuestra carne, reconociendo que nada bueno hay en nosotros, solo pecado. Pero también implica resucitar junto con Cristo y ahora vivir solo para Él, solo para Cristo y por Cristo. Así que ahora estamos junto con Cristo, así que también debemos seguirle. Y esta es la otra cosa que nos dice: negarnos a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. El llamado que se nos hace es a seguir a Cristo, a atesorarlo, estar pegado a Él, ir por donde Él va. Y cuán misericordioso es Dios, mi hermano, que no se nos está pidiendo algo que no haya sido mostrado a través del ejemplo de Él, a través del ejemplo de Cristo. Recordemos cómo Pablo lo expresa en la obra de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguir a Jesús significa, mi hermano, andar por donde Él anda y obedecer lo que Él nos manda. Esto debe afectar a la totalidad de nuestra vida. Ser cristiano no es seguir a Jesús en algunas ocasiones, sino traer por nuestro propio camino. Mi hermano, si tú no te has negado a ti mismo, no has tomado tu cruz y no sigues a Cristo, déjame decirte que estás viviendo un cristianismo falso. Ahora el verbo seguir se encuentra en estado continuo. Así que implícitamente se nos está diciendo: sígueme cada día. Debemos negarnos, tomar la cruz continuamente y seguirlo siempre. Por más duro que parezca, no lo debemos ver así, sino por el contrario. Esta es una muestra más de la poderosa gracia de Dios, ya que nos está liberando de nosotros mismos. El llamado que se nos hace es a dejar ser esclavo de nuestra carne, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, y ahora seguir plenamente a Cristo. Gloria a Dios, mi hermano. Debemos entonces seguir a Cristo. Este es el único camino. Recordemos que solo hay dos: hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del hombre. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigámosle en cada momento. Pasemos al tercer y último punto. Ya vimos entonces dos verdades, las cuales eran necesarias reconocer, el camino el cual debemos seguir, y ahora veamos las razones por las cuales debemos seguir este camino, por qué debemos seguir a Cristo. Y se nos dice en los versículos del 35 al 38 de este capítulo 8 de Marcos. A continuación, el Señor pasa a mostrarnos en estos versículos las razones por las cuales debemos negarnos, la razón por la cual debemos tomar la cruz y seguirle.
Y lo primero que nos dice en el versículo 35 es, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Esta es la primera razón. Si atesoras tu vida aquí y ahora, sigues viviendo sin rumbo. Estás viviendo por tus deseos. Vas a perder tu vida allá en la eternidad. Recordemos el contexto del que venimos. Pedro, por el afecto que tenía a Jesús, no quería que éste muriera. Estaba pensando en sus deseos, en lo que va a sentir ahora. No estaba poniendo su mirada en el cielo, sino en las cosas de la tierra. Pero si pierdes tu vida aquí, si pierdes tu vida ahora por causa de Cristo y del evangelio, si te niegas a ti mismo, si tomas tu cruz, si renuncias a vivir como esclavo de la carne, desperdiciando tu vida por causa de Cristo, y ahora lo sirves, salvarás tu vida por toda la eternidad. Entonces, debemos seguir a Cristo para salvar nuestra vida, morir a nosotros mismos y de esta manera vivir por toda la eternidad. La segunda razón, en el versículo 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta definitivamente es ninguna. El peor negocio que puede hacer el hombre es aceptar tener todas las riquezas y comodidades en este mundo a cambio de que su alma perdure por la eternidad en el infierno. Y es así porque por mucho que pueda disfrutar de los bienes en este mundo, pronto sus años se acabarán y tendrá que dejarlos, mientras que las realidades eternas a lo que el Señor se está refiriendo permanecerá por toda la eternidad. Finalmente, lo que Jesús nos está preguntando es ¿a qué damos valor en la vida? Sin duda, nuestra respuesta a esta pregunta determinará nuestro comportamiento y la forma en que gastamos nuestra vida. ¿Nos importan las cosas terrenales o las espirituales eternas? ¿Vivimos para hacer las cosas de la carne o vivimos en el espíritu? ¿Damos valor a los principios del reino o a opiniones mundanas? ¿Nos interesa la gloria de Dios o la nuestra propia gloria, nuestra voluntad? En este mundo, mi hermano, tan materialista, el valor de las personas se mide generalmente por lo que tienen. Pero el Señor hace un sencillo razonamiento para que veamos que el valor de una vida no está en la relación con el dinero o posesiones que se tienen. Él nos pregunta, ¿con qué dinero se puede recuperar tu alma? ¿Cuánto costará el salvar tu alma? El salmista lo expresa de la siguiente manera. En el Salmo capítulo 49, versículo 6 al versículo 9. Dice, los que confían en sus bienes y de las muchedumbres de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y es así porque no hay otra forma en la que podamos ser salvos, solo por Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Debemos, mi hermano, entonces seguirle a Él, porque de nada aprovecha las cosas que tendremos en este mundo. Y la tercera y última razón por la cual debemos seguirlo, debemos tomar este camino, como nos dice en el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Hijo del Hombre se nos muestra esta figura mesiánica y se nos está afirmando que un día Él volverá junto con su Padre, y la mayor bendición que un hombre puede tener es que ese día esté dentro del grupo de los que no se avergonzaron de Él.
ya que habrá otro grupo del cual Cristo sentirá vergüenza, ya que ellos sintieron eso por Él cuando estaban aquí en la tierra. Sintieron eso por Él por su evangelio. Ahora es entonces necesario tener en cuenta qué es lo contrario a sentir vergüenza, qué es lo contrario a avergonzarnos de algo, ya que será este el sentir que tenga este grupo de personas que no se avergonzaron de Cristo y de su palabra. Y podemos afirmar que lo contrario de vergüenza es sentirse orgulloso, admirarlo, identificarse con algo. ¿Es esto lo que tú sientes por Jesús? ¿Es este el sentir que tú tienes por Cristo? Debemos, mis hermanos, reconocer esa maravillosa obra de Cristo, la necesidad que tuvo Él de padecer, de ser rechazado, de morir, y asimismo la necesidad de resucitar para poder cumplir su objetivo de satisfacer la ira del Padre e imputarnos de esa manera su justicia. Debemos valorar plenamente cada día ese sacrificio perfecto y debemos seguirlo en todo momento, aunque esto implica el negarnos a nosotros mismos, negar nuestras pasiones, negarnos a nuestra voluntad, tomar nuestra cruz y hacer morir todo lo carnal que aún queda en nosotros y ahora vivir en pos de Cristo. El Señor nos ayuda a hacerlo de esta manera, mis hermanos. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada, Señor, y penetra hasta nuestra alma. Te pedimos, Padre, que seas tú guiando nuestro corazón para poder desprender todo pecado, todo deseo carnal que aún queda en él. Oh Señor, te pedimos que seas tú asistiéndonos. Reconocemos que te necesitamos, ya que sin ti sería imposible librarnos de esta esclavitud de nuestro cuerpo. Permítenos, Señor, negarnos a nosotros mismos, hacer morir todo pecado que de alguna manera quede en nosotros y ayúdanos a seguir el glorioso ejemplo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos.